que se tiene en general de la fibra óptica, ¿no? Especialmente atenuación, dispersión, los parámetros de cálculos y un ejemplo que es lo que vamos a alcanzar por una horita que tenemos. Perfecto. Tomar en cuenta lo que se habla. Voy a hablar lo más técnico posible porque nosotros ya estamos en octavo nivel y les voy a subir, aparte del trabajo en clase, va a haber otro deber. Bueno, ya les voy a explicar, pero son preguntas, son ejercicios, cálculo de longitudes, que no es nada del otro mundo, ¿no? Estaba trabajando también en los de séptimo nivel, que también cogen aquí, Jasmine coge séptimo, ¿no? Comunicación digital. Ya voy a subir, son 1, 2, 3, 5 ejercicios para series de Fourier y transformadas de Fourier que les voy a subir para que puedan hacer semanalmente, ¿no? Es como un refuerzo para no olvidarnos y eso creo que es una mejor manera para nosotros seguir trabajando. Eh, Algunos piensan que mandando 100, 200 ejercicios forma el carácter, sí estoy de acuerdo, pero mandar 100, 200 es para estresarnos, pero con tiempo. Yo mandaría 100 ejercicios para un mes, de lo cual yo estuviera de acuerdo, pero no voy a mandar de una semana a la otra, aunque los profesores cuando yo estudiaba nos mandaban de un día al otro 40 o pasando 2 días, pero bueno, eso es relativo. Vamos acá. El día de hoy vamos a ver parámetros de pérdidas. Algo vimos la clase anterior, que fue el día de ayer. Algo de los parámetros que nosotros vemos, que afecta al ancho de banda, la velocidad, la capacidad de la fibra óptica. Y nosotros tenemos la atenuación, que era la atenuación prácticamente es la pérdida de la potencia de la señal. Pérdida de la potencia de la señal que nosotros podemos tener. La pérdida de la potencia está en función de, ¿qué dijimos? De la distancia. Y este parámetro de pérdida está en decibeles por kilómetro. Esta atenuación prácticamente nosotros tenemos que es en decibeles, en dBm, como ustedes quieran verlo, que es igual a 10 logaritmo de la potencia de transmisión sobre la potencia de recepción. Y nosotros vamos a tener aquí. ¿Cuál es la función de la atenuación? Es que prácticamente la señal que se está enviando, una cierta, se va a disminuir. Al momento de enviarle a un transmisor óptico, se va a través de la fibra óptica y va al receptor, pero esta señal ya está débil, está perdiendo potencia, ¿no? Entonces la solución es poner aquí, sea un amplificador netamente óptico, ¿no? Un amplificador óptico o un regenerador óptico. Entonces, esas son las dos opciones para poder mejorar la atenuación. Recuerden mucho que la atenuación está intrínsecamente de acuerdo a las ventanas de operación. Si yo trabajo en ventanas menor a lambda 1 y mayor a lambda 4, la atenuación en la fibra óptica sube. De ahí es el valor en las más ideales es lambda 3 y lambda 4, que es de 1550 y 1650, donde en los valores de atenuación es bien pequeño, que llegan a 0.05, ¿no? Es por la fabricación propiamente aquí, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que aquí la atenuación es de acuerdo a los equipos que se va a enviar entre el transmisor y el receptor. Dentro de esta, la atenuación, nosotros del equipo transmisor estábamos viendo también lo que vamos a ocupar, que es la potencia de transmisión. Entonces, dentro de la potencia de transmisión, esta potencia óptica, que es en vatios, que es igual a la potencia de transmisión en vatios por 10 elevado a la menos la atenuación por la longitud de cable sobre 10. O la potencia en dBm es igual a la potencia de entrada que debemos tener en dBm, que es la potencia de entrada del equipo, menos la atenuación por la longitud del conductor que nosotros vamos a trabajar. Entonces, con eso nosotros sabemos la atenuación y la potencia que debemos tener. Algo fundamental que nosotros debemos trabajar o vamos a encontrar es que en los tipos de diferentes tipos de fibra, que hay de dos tipos, en forma general, estoy hablando monomodo y single modo, nosotros vamos a tener aquí la fibra, por ejemplo, nosotros vamos a tener, pongámosle, sí, la monomodo y la multimodo. La monomodo, bueno, aquí cada uno tenemos nosotros la longitud de onda, ¿no? La monomodo es súper buena para lambda 3, pongámosle, perdón, lambda 2, voy a ponerle, que ustedes ya saben, que sería lambda 2, lambda 3 y lambda 4, que nosotros
podemos ocupar o trabajar. Pero aquí me va a faltar espacio en cambio, porque si no le voy a poner aquí lambda 2, lambda 3, lambda 4. Y en la multimodo, en cambio, hay desde lambda 1, lambda 2 y hasta lambda 3. Esa es la realidad. Eso deben acordarse ustedes. Entonces, la ventana de operación, ustedes saben que lambda 1 es igual a 850, lambda 2 en los libros dice 1300 y en algunos dice 1330 nanómetros. Lambda 3 es igual a 1550 y lambda 4 que es igual a 1650. Eso deben acordarse. Cuando nosotros trabajamos en la fibra monomodo, que pueden trabajar, por ejemplo, desde la segunda ventana, tercera y cuarta, esta se habla de una fibra monomodo de índice escalonado. Aquí dentro de las dimensiones que pueden fabricarse es que pueden ir desde 5 hasta 125 micrómetros. Esta distancia significa desde el centro de la fibra hasta la cubierta, es decir, que puede ir de aquí a acá 5 hasta 125 micrómetros con todas las cubiertas que tiene. Eso hay que entender, ¿no? Y vamos a ver unos datos de fibra, vamos a coger un montón de cosas que vamos a hacer para que lo entienda. Entonces puede ir desde 5 o en algunos libros van a encontrar desde 8.7 para poder trabajar. Y con los parámetros que tienen de la fibra, aquí van a tener, esto se llama dimensiones, ustedes van a tener atenuación. Entonces, dentro de la atenuación, regularmente de esta fibra es sumamente pequeña. Por ejemplo, lambda cuarto, entre mayor es la ventana, es menor, 0.2. Esta de acá debería ser de 0.5 y prácticamente comienza a trabajar la fibra óptica, ¿no? Lambda 2 desde 1300, sí, 0.5 acá debería ser 0.4, más o menos un valor. En cambio, en la fibra multimodo se denomina a las fibras, hay de dos tipos. La primera, que es para la primera ventana, es fibra multimodo de índice escalonado. Y las otras es fibra multimodo de índice gradual. Espero que esté claro esos dos tipos de fibra, ¿no? Entonces, para lambda 1, la apertura es bien grande, que puede ir desde 62.5 hasta los 125 micrómetros. Verán que en la una dimensión es del centro hacia el radio y el del centro hacia la cubierta, ¿no? Y después estas dos pueden ser la misma, y la más pequeña va desde 50 hasta los 125 micrómetros. Aquí la atenuación de índice escalonado que va desde la primera, esta atenuación es de 4, esta puede ser de 3.3, esta puede ser de 2.7, de 2.5, variando. Entonces, ¿de dónde sacamos todos estos parámetros? Es prácticamente de los data de los equipos o de los tipos que nosotros podemos tener. Esas son las atenuaciones que tenemos en los cables de fibra. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? ¿Sí? Ok. Sí. Perfecto. Ahora, dentro de los factores donde se produce atenuación en un sistema óptico, la atenuación existe, o donde se existen estos factores, primero hay por pérdidas de absorción, que voy a explicar. Pérdidas por absorción. ¿Sí? Y los otros es por absorción, que le llama absorción, que es esta misma, ¿no? Absorción intrínseca, y la otra es la absorción extrínseca. La intrínseca es propiamente debido al material del núcleo, del core, de la fibra, y la extrínseca es debido a las impurezas que fueron prácticamente la fabricación de la fibra. Les explico. ¿Qué quiere decir esto? La fibra óptica, vamos a ver un video. La otra semana vamos a ver un video de cómo se fabrica. La fibra óptica es hecho en 2000, 2300 grados centígrados para hacerle chicle a algunos tipos de compuestos químicos para poder generar la fibra. Entonces está el boro, está el oxígeno, está el silicio, está otros parámetros para hacerlo. Y como está a altas temperaturas que tienen que hacerlo, enfriarlo. ¿Con qué le enfrían? Con agua. Y dentro de esto se crean unas pequeñas partículas de agua. Entonces, esto lo que produce es algunas partículas que se pueden quedar en el núcleo de la fibra, ¿no? En el núcleo.
Entonces quedan aquí. Y lo que hace es que al momento que venga aquí en este punto se puede tener una absorción y pasa la señal, pero se queda un poquito de energía. Puede pasar, pero nosotros somos ya tan temáticos que puede pasar eso, ¿no? Entonces, el hecho de fabricación de la fibra tiene una normativa y también tiene una normas de calidad. Ese es el primer parámetro de pérdidas. Otras se llaman las pérdidas por dispersión dentro de la fibra. De dispersión en material o denominado el desvanecimiento de Rayleigh. Que ustedes han de haber escuchado también en comunicaciones. Las otras son pérdidas por acoplamiento. Ah, listo, ha habido pérdidas por acoplamiento, es decir, ¿en dónde? Donde se utiliza empalmes y conectores. Por favor, eso hay que tener en cuenta. Vamos a ver los valores. Y las otras son pérdidas por curvaturas. Entonces, atenuación se produce por la fabricación propia que tiene en función de la longitud. Estos dos son propiamente por la fabricación y longitud de la fibra. Esto es cuando yo utilizo los empalmes y los conectores, es decir, yo utilizo un cable de fibra y le empalmo y le uno. La atenuación de un empalme debe ser de 0 dB, 0 dB, pero técnicamente puede tener 0,01 dB. Y el acoplamiento son los conectores que vamos a ocupar, el ST o el SC que vamos a ver. Son unos conectores que tienen una punta cuadrada o son unos conectores que tienen una punta redonda. Entonces, con eso, la atenuación va desde 0,1 a 0,5 dB. ¿Cómo determinamos eso? Haciendo bien el cable de conector y midiendo con un medidor óptico o con la señal de un OTDR para ver eso. Y las curvaturas, que vamos a ver primero con un gráfico, las curvaturas hay que tenerle, por ejemplo, que no esté a 90 grados, porque puede llegar y se puede quedar ahí la propagación. Aquí puede serle que sea más larga la propagación y puede ser una pérdida de dispersión. Antes de que me olvide, dentro de los acoplamientos, no simplemente son los empalmes y conectores, sino que es la alineación del cable. Puede estar desfasada axialmente, puede estar no pulida el uno con el otro, entonces no hay un espaciamiento o está mal conectado el conector, no es el adecuado para poderse conectar dentro de esto, ¿no? Entonces ese es el problema que nosotros regularmente tenemos. Me voy a ir un poquito al folleto para no estar graficando la curva por el tiempo. ¿Dónde estoy? Estoy cogiendo mal el mouse. A ver, estoy mal. A ver, perdón. Ok. Primer parcial. Ok. Ya vimos. Esto también vimos. École aquí. Lo que estaba explicando, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí, estas son las atenuaciones del material. No sé si le ven, tengo un gráfico que está en función de la longitud de onda y en función de la atenuación en decibeles por kilómetro. Entonces yo voy a tener 0,8, 1300, 1500 y 1600, que es del rango. Entonces, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, está la primera, aquí la primera, la segunda, la tercera y la cuarta ventana de operación. Entonces, hay algunos tipos de absorción que tiene la fibra. Esta retrodispersión de Rayleigh es porque hay múltiples haces y producen múltiple trayectoria. Entonces, dentro de la fibra significa que yo puedo ingresar, especialmente la multimodo, ¿no? Ingresan varios haces dentro de aquí y lo que hacen es que estas señales, no sé qué le pasa, creo que es la pila ya. Ya va a comprar. Por ahí está, pero no encuentro dónde puse. Ok, ingenieros, perdón. Ya, ¿estamos de acuerdo? Ya. Entonces, lo que digo es que el efecto de Rayleigh, como hay múltiples haces, pueden llegar en variación de tiempo al receptor pasando la fibra. Y lo que hacen es una variación de tiempo y la señal de pulso se puede regresar, ¿no? Múltiple trayectoria, en cambio,
pueden chocarse dos señales o dos longitudes de onda y producirse más longitudes de onda, ¿no? Pero ¿dónde se producen este tipo de efecto? Si ustedes se dan cuenta, es exclusivamente en la primera hasta la tercera ventana, pero ya es menor, ya desde la tercera en la cuarta ya no existe esto. Hay este tipo de absorción ultravioleta, es porque en los bordes de la fibra hay micro irregularidades y llega justo la longitud de onda aquí y se queda absorbido aquí. Esto también le llaman como absorción infrarroja en pocas palabras. Absorbe la longitud de onda y sigue la señal. Hay una pérdida de señal por irregularidades. Cuando pasa estas irregularidades es cuando le tensionamos al cable de fibra y de lo que tenemos recto el núcleo, lo que se hace es unas pequeñas irregularidades dentro de la fibra. Pero bueno, dentro de esto nosotros tenemos todo este tipo de imperfecciones que nos da absorción ultravioleta, la infrarroja, la atenuación y el efecto de dispersión de Rayleigh. Ahora, dentro de esto, pasada de 1500, comienza a subir la atenuación. Vean cuánto sigue la atenuación, casi llega a un valor de 3 decibeles por cada kilómetro. Por eso no podemos ocupar mayor longitud de onda. Esta línea entrecortada significa que hay imperfecciones en la fibra para tener una atenuación constante dentro de eso, ¿no? Pero existe, lamentablemente existe dentro de la fabricación, pero es una atenuación propia dentro de la fibra. Si yo les preguntaría en la prueba, ¿cuáles son esas imperfecciones que producen propiamente por la dispersión o la atenuación, mejor dicho, de la parte de fabricación de la fibra? Listo, son absorción intrínseca y extrínseca propia del núcleo y por las impurezas que son hechas la fibra óptica. Alguna parte de la absorción infrarroja es propiamente de la tensión mecánica y la absorción ultravioleta es propiamente por las partículas de agua, ¿no? Eso no hay que olvidarnos, que está propiamente como les dije anteriormente. Ahora, las curvaturas. Aquí tengo marco curvaturas. Las curvaturas, cuando no son circulares, cuando son elípticas, cuando son más pequeñas, comienzan a ser no adecuadas. Es decir, las macrocurvaturas son aceptables, pero las microcurvaturas comienzan a tener una mayor tensión y pueden elevar la atenuación. Eso hay que tener mucho cuidado. No tener líneas de 90 grados porque se puede romper la fibra óptica, ¿no? Dentro de las pérdidas de acoplamiento tengo las siguientes. Tengo las conexiones de LED, del transmisor a la fibra, de fibra a fibra o de fibra al receptor. Dentro de estos tengo el desalineamiento lateral, no están adecuadamente alineados. La otra es el entre-hierro, o sea, no están unidos. Para hacer este tipo de conectores o empalmes se pone un gel aquí para que se una. A veces se olvidan y se pone. Otro tipo es el desalineamiento que se puede tener lateral, ¿sí? Acá tenemos un desalineamiento angular porque la curvatura le hicimos 90 grados y le rompimos a la fibra. Y las otras por superficies imperfectas. Vean aquí, en estos casos, si ustedes le vemos un poquito, la longitud de onda que se va a propagar, aquí hay una pérdida ya. Aquí ya salió la pérdida en la parte de desalineamiento lateral. El entrehierro hace que también haya un espacio y salga la longitud de onda en una tensión mecánica y se rompe hay una tensión mecánica y se jala, se puede romper axialmente y hay una pérdida de la señal y cuando hay no una pulida adecuada prácticamente se sale. Por eso que cuando se hace un conector o una unión a la fibra se le corta. Nosotros le vemos así, pero usamos como un lente y le vemos que la fibra tiene estas irregularidades. Hay una lija, si han visto la lija de agua, hay una más o menos parecida para fibra, hay un alcoholcito que se llama Barsol para fibra, hay un medidor de ojo, no me acuerdo el nombre que es, medidor de pulimiento que le dicen, y comienzan a dar vueltas, pero le dan en forma de 8 a la fibra, le dan así, comienzan a dar en forma de 8. Le ponen el Barsol para quitar las impurezas y usan guantes para quitarlas. ¿Por qué? Aquí en el papel, en la lijita, quedan partículas de esto. Imagínense si usted coge o viene algo y se le avienta al ojo o al cuerpo, estas micropartículas pueden ingresar por la nariz, pueden ingresar a los ojos, pueden dañar el ojo,
pueden entrar por el sistema pulmonar, dañar el pulmón, pero no, yo les digo, pero ya exageradamente, si es que nosotros estamos ahí bien bajo, ¿no? La probabilidad es mínima, pero nosotros al momento de pulir eso tenemos que botar o se desecha esta sección de lija para la fibra óptica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si no utilizamos guantes y hay una cortadura en la mano, tranquilamente estas pequeñas partículas pueden ingresar por el sistema sanguíneo ya exageradamente y prácticamente lo que haría es ingresar y puede producir un taponamiento de alguna arteria y algo más fundamental que se podría complicar, pero esos son los problemas, por eso se necesita capacitación en la manipulación de la fibra óptica, ¿no? Entonces, para hacer eso. Entonces, una vez que se logra eso, se ve en el diagrama del ojo, le van a ver que la fibra va a estar redondita cuando no está ahí, ¿no? Y cuando está unida se le va a ver así. Cuando no está alineada ni unida, se le ve como que estuviera desfasada la señal, como que estuviera así, ¿sí? Si tuviéramos la oportunidad, fuéramos al laboratorio para hacer todo eso, ¿no? Pero bueno, esperemos un poquito de paciencia para hacer eso. Entonces, prácticamente todo lo que es acoplamiento entre transmisor, entre fibras, entre transmisor y fibra receptor son los problemas de acoplamiento. No sé si estamos de acuerdo hasta ahí. Ok. ¿Qué es dispersión? Esta es la señal de entrada, viene la fibra, señal de salida. Perfecto. Vean lo que pasó aquí. La señal era un pulso cuadrado. Vean lo que se ensanchó, se bajó un poquito la amplitud y se ensanchó el pulso. Eso se llama dispersar. Dispersar produce una menor cantidad, se puede tener un poco en el sentido de la variación de tiempo que está en el orden de los nanosegundos por kilómetro. ¿Por qué? Porque la longitud tiene en función de la fibra óptica. La dispersión es la pérdida, ¿qué le podemos decir? Óptica, podríamos decirle que prácticamente es una distorsión, ¿no? Es una distorsión de la señal. Resultante puede bajar una longitud, varias longitudes que nosotros podemos tener entre sí. Entonces, este problema de distorsión de la señal se produce tanto para la fibra monomodo como para la fibra multimodo. Entonces, todos estos lo que hacen es pérdida pérdida de la potencia en la dispersión, ¿no? Pero se reduce prácticamente el pico de la señal. Esto se aplica, ojo con esto, tanto para señales analógicas como para señales digitales. La unidad es nanosegundos por kilómetro. Ahora, dentro de esta dispersión monomodo, para fibra monomodo, se le denomina dispersión intramodal, sí, intramodal o cromática. Vamos a ponerle SC. La dispersión le vamos a llamar con la letra S, antes que me olvide, ¿no? Sparse. Entonces, la dispersión cromática es SC y la dispersión modal le vamos a llamar SM. Me voy a ir un ratito al pizarrón, ¿ya? Entonces, prácticamente ya entramos a la dispersión. Creo que vamos a ver solo la teoría. Listo. La dispersión no es nada más que prácticamente la distorsión de la señal que va a viajar en longitud de onda, que no es nada más a nanosegundos por kilómetro la unidad, y tenemos tanto para fibra monomodo como para la fibra multimodo, y afecta tanto a las señales analógicas y a las señales digitales que se van a transmitir. Entonces yo voy a tener la dispersión modal, ¿sí? Y la dispersión monocromática o cromática, que es para la fibra monomodo. ¿Qué pasa con la fibra modal? Lo que pasa es que la fibra multimodo tiene una apertura más grande que la fibra normal, que es de la multimodo, y aquí prácticamente en la interfase que puede estar aquí, al momento de ingresar aquí varios haces, puede hacer que este punto se disperse varias en diferentes señales acá y comienza a propagarse, ¿sí? Entonces, al hacer esto, pueden llegar acá exclusivamente con una variación de tiempo cada una de esas longitudes de onda que nosotros tenemos, pero
no sé si se dan cuenta, prácticamente se aplica en una longitud de onda que aquí se puede chocar y producir varios haces, ¿no? Que también se llama el efecto de Rayleigh, producirse varios haces al mismo tiempo. Este tipo de dispersión modal se aplica solo para las fibras multimodo. Esta dispersión modal SM o ensanchamiento de pulso se debe exclusivamente a las diferencias de tiempo que se genera a través de los rayos de luz que van en las diferentes trayectorias de la fibra, obviamente, ¿no? ¿Cómo se puede reducir esto? Utilizando la fibra multimodo de índice gradual, ¿sí? Y se puede eliminar, casi eliminar, si yo utilizo la fibra monomodo de índice escalonado. Entonces, si es que es muy grande la dispersión modal, el siguiente parámetro, ¿cuál es? Utilizar una fibra gradual o una monomodo de índice escalonado. Antes de esto voy a poner la ecuación. Nosotros tenemos la variación de tiempo en nanosegundos. Esto va a ser igual a la apertura numérica al cuadrado sobre 2 veces el índice del núcleo por la velocidad de la luz por la longitud que tiene. La apertura numérica son datos que nosotros podemos tener del equipo. La longitud va a estar en kilómetros. El índice de núcleo es adimensional. La velocidad de la luz ya saben que es 3 por 10 a la octava. Pero nosotros, por ejemplo, la dispersión, en este caso modal, que nosotros regularmente tenemos dentro de los sistemas de fibra óptica que nosotros trabajamos, debemos tomar en cuenta que es propiamente para las fibras multimodo, ¿no? Ahora, dentro de esto, nosotros vamos a ver la dispersión intramodal, dice, perdón, control Z, intramodal o dispersión cromática. Vamos a quedar con dispersión cromática más fácil, ¿no? Esta dispersión cromática prácticamente viene dado por los tipos de fuentes que se van a ocupar. Es decir, que el problema es cuando se acopla el transmisor a una fibra óptica monomodo. Ahí se aparece este tipo de efecto cromático, ¿no? Debido a que las fuentes o los transmisores no emiten una sola tipo de frecuencia, en este caso, no una sola tipo de longitud de onda, sino a veces se manda varias longitudes de onda. Entonces, por eso el índice de refracción dentro de esta se aumenta y se tiene varios tipos de haces, si se puede decir, dentro de este, ¿no? Es decir, que pueden producirse 2 rayos, 3 rayos dentro de esto y son enviadas simultáneamente dentro de la fibra, aquí dentro de la fibra monomodo. Entonces, como pasa este efecto, en algunos casos, hace que ligeramente, con respecto al otro, se produzca una variación de tiempo y esto aparece y tiene los mismos efectos que la dispersión modal, ensanchamiento de pulso óptico, es decir, que va a ser así. Este ensanchamiento de la señal en función del tiempo. Ahora, como esto se aplica solo para las fibras por ejemplo, monomodo, hay un tipo de variante y hay un dispositivo que te minimiza esto, que es un módulo de compensación de dispersión. Es lo que hay. Pero como las fibras multimodo son más baratas que la monomodo, a veces la dispersión modal con respecto a la monomodo se debe considerar cuál debo aplicar, cuál no debo aplicar. Entonces, como en la monomodo dice que depende del transmisor, yo tengo el LED y el láser, ¿cuál es el que mejor se acopla? El LED manda muchos haces, ¿no? El láser es uno solo. ¿Cuál se debe aplicar? En este caso, para minimizar la dispersión cromática, es ocupar el láser. Se incrementa el costo, pero ¿qué podemos obtener? Recordando que el láser tiene un ancho de banda espectral menor con respecto al ancho de banda de LED, que es mucho mayor, ¿no? Eso debemos tomar en cuenta. Y para nosotros calcular la variación de tiempo en nanosegundos de la dispersión es igual a la variación de tiempo de la señal que nos van a dar, nanosegundos por kilómetro, por la longitud del cable que nos van a dar en kilómetros. Facilito todo ese tipo de transmisiones. Pero todo este tipo, como es digitalizado, nosotros vamos a ocupar líneas o códigos binarios.
códigos binarios de transmisión. ¿Cuáles son los códigos binarios de transmisión, ingenieros? El código RZ y el NRZ. Las familias del decoder, el de Manchester, el de bifase, el de marca, son NRZ o RZ. Entonces, prácticamente aquí lo que vamos a calcular es la frecuencia de bits o la frecuencia, si se puede decir por bit por segundo, que me va a dar aquí, BPS, que va a ser igual a 1 sobre variación de tiempo por la longitud del cable. Entonces ya tengo la frecuencia porque me va a dar en nanosegundos, ¿no? Que me va a dar en hercios. Y el NRZ, este es retorno a cero, ¿no? En cambio, el no retorno a cero va a ser lo mismo, BPS, va a ser igual a 1, pero 2 veces la variación de tiempo por la longitud. ¿Por qué? Porque estoy tomando 2 ciclos, nunca va a ir a cero, ¿no? Entonces voy a tener 2 amplitudes ahí. En cambio, a diferencia de este, yo puedo tomarle uno o el otro, es por eso, ¿no? Con respecto al uno y al otro. ¿Cuáles son los parámetros adicionales que yo puedo calcular? Son los siguientes, ingenieros. Pondrán atención. Si está claro, por favor, lo que dije. No sé si tengan alguna pregunta. Ok. Con esto, yo calculo la dispersión, pero me puedo calcular. Entonces, la dispersión total va a ser igual a la raíz cuadrada de la dispersión cromática al cuadrado más la dispersión modal al cuadrado que se puede generar, tomando en cuenta que la dispersión cromática es igual a la dispersión geométrica de la fibra más la dispersión del material que fue fabricado. En algunos casos, a veces la geométrica es nula, en algunos casos, dependiendo de la unión que se tenga, ¿no? Con esto, yo puedo calcular el ancho de banda del sistema. El ancho de banda es igual a una constante que es 0.187 sobre la dispersión total que se maneja el sistema. Y finalmente, el último parámetro que puedo calcular se llama F, es el factor de calidad, depende del tipo de fibra para la aplicación. El factor de calidad no es nada más que el ancho de banda que nosotros vamos a tener, que vamos a trabajar, ¿sí? Por la longitud del cable que se va a tener. Este es un valor numérico que nos va a dar el factor de calidad que tiene la fibra óptica para nosotros poder trabajar. Me voy a regresar al folleto para indicar algunas cosas. ¿Sí estamos claros hasta ahí, por favor? Todo esto, antes de que me olvide, la dispersión geométrica material depende mucho también de la longitud de onda que va a operar, ¿no? Todo eso. ¿Sí estamos claros, ingenieros? Sí, Inge. Ya. Vamos acá. Inge, disculpa una pregunta. Dime. La dispersión geométrica más, no sé qué es. La dispersión del material. Ya quieres. Del material. Esas cosas no está puesto en el folleto, por si acaso. Acá ya va a llover en la Tacunga, no sé ya cómo está. ¿Solazo de este día? Ya mismo llueve acá también. Pues sí, estás en razón. Pues la independencia de la Tacunga parece que llueve eso. Ok, estamos aquí, ya vimos. Ya vamos a hacer ejercicio. Factor de calidad, ancho de banda de la fibra por la longitud, megahercios por kilómetro. Ese es el rango, ¿no? Si es que está en gigas, tengo que ponerle en megas, eso hay que dejarlo. Entonces nosotros tenemos el factor de calidad, aquí está 0.187 por la dispersión total es igual a la dispersión cromática al cuadrado más la dispersión modal, y el ancho de banda por la longitud. Hay de cuatro tipos de fibra. Los primeros de alta calidad. El factor de alta calidad es cuando sale que el factor es mayor a 10,000. Ojo con lo siguiente, lo que voy a decir. Bueno, estos son parámetros que se toman, ¿no? Y manejan algunos términos. Por ejemplo, el factor de calidad dice 10,000 megahercios por kilómetro. ¿Qué significa? Que puede ser 10,000 megahercios o 1,000 megahercios por 10 kilómetros o 1,000 megas por 100 kilómetros. Entonces, depende. Pero este tipo de fibra, cuando el valor es mayor a 10,000 megas por kilómetro, se utilizan en enlaces submarinos y prácticamente son ideales para trabajar desde la tercera ventana hasta la cuarta. Ahora, si el rango fluctúa entre 200 a 1,200 megahercios, se considera de mediana
calidad y se utiliza para el área urbana, para transmisiones digitales, redes de multiservicio y redes WAN. Trabaja en 1300 a 1500. Segunda y tercera ventana, ¿no? La que viene son, por ejemplo, para fibras, si se puede decir, bueno, baja calidad. De baja calidad, digamos que este tipo del C y el D son, pongámosle, de mediana calidad aún, porque no existe baja calidad en realidad. Pero bueno, alta calidad, mediana calidad y calidad, pongámosle así, porque no le van a encontrar ustedes de baja calidad, pero el rango va entre 15 y 20 megahercios, se utiliza para redes pequeñas, redes de campus, redes de backbone, y entre 5 y 10 redes de revestimiento, ya voy a explicarles de plástico, redes WAN, que también se puede ocupar, pero para un enlace punto a punto, que se ocupa, ¿no? Para largas distancias o cortas y para aplicaciones militares. Aquí está de WAN, está mal. Aquí debería ser redes LAN, ¿no? Eso hay que corregir, por favor. Aquí está mal en el D. No son para redes LAN, es para redes pequeñas, ¿no? Ahora, siempre hay 3 tipos de fibras cuando veamos la fabricación. Por eso dice de revestimiento de vidrio. Dice núcleo dice núcleo de vidrio con cubierta de vidrio. Núcleo de silicio con cubierta de, ¿cómo se llama? De carbono o como ustedes quieran verlo. Es decir, núcleo de vidrio con cubierta de vidrio o núcleo de vidrio con cubierta de sílice, ¿no? O de fibra de cuarzo. Entonces, ¿qué significa? Que hay una fibra que es netamente solo de vidrio o la otra que es de vidrio con cubierta de plástico, o con Kevlar o con fibras arámidas que vamos a ver. Hay esos diferentes tipos que también va a haber. Esto, vuelvo y repito, ya vamos a verlo en el siguiente capítulo. Y con esto prácticamente está dado toda la parte técnica de la fibra óptica. Lo que sí me faltaría es hacer solo ejercicios de todo lo que hemos visto en el sentido de cálculo de atenuación, de dispersión, cálculo de la potencia, para poder hacerlo, ¿no? Listo. No sé si tengan preguntas, por favor. Una pregunta, Inge. Dígame. Y digamos que si uso la fibra para hacer un sistema full duplex que se comuniquen al mismo tiempo, el transmisor y el receptor envían los mismos haces, ¿estos se chocarían también o cómo pasa ahí? A ver, buena pregunta. A ver, acá me ver. A ver, tú me dices esto, Nathan. A ver, yo te entiendo. Acá tengo mi equipo transmisor y aquí tengo el equipo receptor. Y yo voy a mandar acá a través de la fibra, yo voy a mandar lambda 1, lambda 2. Acá también lambda 1 y lambda 2. Sí, para que sea full duplex. Sí, por la variación. Ya. Todo depende de la multiplexación que nosotros apliquemos. Pero vele aquí, multiplexación. Pero aquí viene ya en el dominio óptico, WDM, que es multiplexación por división de longitud de onda, W. Entonces, lo que hace aquí es mandar lambda 1, lambda 2 y comienza a transmitir. Acá el receptor dice que va a enviar lambda 1 y lambda 2 porque este tiene un multiplexor y un demultiplexor. Lambda 1, lambda 2. Aquí es algo importante que los canales que se está enviando de los códigos, mucho tiene que ver, por ejemplo, la multiplexación con WDM. A ver, la pregunta es, ¿se puede enviar? Bueno, ¿se trabaja al mismo tiempo? Sí. Sí pueden trabajar al mismo tiempo. Las longitudes de onda que se trabaja para poder mandar la señal con lambda 1, lambda 2, habría un problema de efecto crosstalk que podría haberle dentro de la fibra óptica. Mandarle la misma longitud al mismo tiempo podría producir dentro de la fibra, como tiene la misma longitud, sin separación, porque puedo hacerle multiplexación, podría producir algo de dispersión dentro de la señal. No va a llegar adecuadamente. Esa es una. Lo que se hace técnicamente es que nosotros debemos trabajar con varias longitudes de onda. La recomendación para que no haya ese tipo de problemas. Pero deberíamos tener una matriz de LEDs o de láser para poder ocupar eso.
Por ejemplo, aquí yo mando internet, aquí mando ATM, aquí mando voz sobre IP, ¿sí? Y acá mando IPTV, digo yo. Entonces, ahí sí funcionaría. Mandarle al mismo tiempo te funcionaría, pero va a haber un poquito de dispersión y atenuación. No te recomiendo que se lo haga así, no se lo hace así, no se lo hace. Por problemas normativas, porque se recomienda que las longitudes de onda para cada aplicación se puede tener. Porque recuerda que tú tienes lambda 1 que es igual a 850 nanómetros. Lambda 2, ¿cuánto va? 1300. Eso me dice. Esta le mando 850 nanómetros, esta le mando a 1300 nanómetros, lambda 1 le podría mandar a 1850, perdón. Esta de acá le voy a mandar 855 nanómetros y la otra le mando 1305 nanómetros. ¿Quién quita? ¿Estoy respetando el rango? Sí, ¿no es cierto? Sí te funcionaría. Sí te funcionaría. Es que, verás, el problema es que de aquí en teoría sí te funciona, pero la separación entre 850 a 855 nanómetros, hablamos de 5 nanómetros. Si tú pasas la longitud de onda a esta frecuencia es bien grande en frecuencia equipo, pero es tan chiquitita que el problema de esto es la atenuación y recalentamiento de los equipos. Por eso se recomienda. Funcionaría, te funcionaría, pero había problemas, pero la recomendación es separarlos para que no haya ese tipo de inconvenientes. Esa es mi respuesta, ingeniero. Gracias, Inge. ¿Ya? No sé si estamos de acuerdo, si está claro. Sí, Inge, otra consulta. Dime. Cuando la fibra se daña o se rompe, ¿por qué hay que cambiar por kilómetros la fibra para que vuelva a haber conexión? Pongamos, verás. Mangas. Ya, yo tengo el A y el B. Supongamos que la distancia sea 20 kilómetros, ingeniero. De fibra, ¿no? De internet. Y por aquí se rompió. Por aquí, más o menos, digo yo. Sí. Te llaman, ¿sabe que se rompió el enlace? Tú vas a coger un equipo que se llama OTDR, que es un medidor óptico en el dominio del tiempo óptico. Acá vas a medir otro OTDR, que son caros. Es como 2 multímetros, pero este se envía la señal, ¿por qué no funciona? Envía la señal, este recibe y este envía al mismo tiempo, pero no al mismo tiempo, porque le puedes dañar al puerto. No, tienes que hacerle como una HAL duplex. Y este de acá te indica que está rota a cierta distancia y este también te indica a qué cierta distancia está. Entonces, para cambiar la fibra, ¿es un rango exacto? No. Tienes que cogerle más o menos del 10%, porque puede haber sido aquí, más acá, más acá. Entonces, con el 10% que te da, cortas todo este segmento que puede estar dañado y colocas la nueva fibra en estos puntos, haces el empalme de fusión y que tengan 0 dB. Y ya está arreglado. Okay. No sé si por ahí iba tu pregunta. Sí, pero en otros casos también dicen que se tiene que cambiar más o menos 1 kilómetro, decían, cuando se rompe la fibra. Lo que pasa es que recuerda que aquí yo tengo un pozo de paso y en el pozo de paso yo pongo aquí cable. Este sí, se llama fibra oscura. Fibra oscura. Y a veces no está. Es lo que pasa en el poste. Ya vamos a ver todo eso. En el poste. En el poste, por ejemplo, tú vienes aquí, ¡pag! Le vienen aquí. ¡Pag! Esto es vano y este es el seno de esto. ¿Por qué crees que no le ponen aquí y le ponen algunas vueltas? Y ¡pag! Se va. Vueltas. Que cuando se caiga, esto le evite jalar a lo demás. Entonces, cuando ya está roto, por ejemplo, en algunas partes, por la tensión mecánica, porque a veces pasa eso, ahí sí hay que mandar nuevamente. Si es subterráneo es un problema porque tienes que mandar con un compresor a una cierta potencia y ¡puf! Es como cuando mandas un cable, por ejemplo, en la canalización de las casas. ¿Cómo le jalas vos? Tienes que ponerle una puntita ahí de... Con alambre. Con alambre, ¿no es cierto? Es lo mismo aquí. Tienes que ponerle un amarre aquí de alambre que a través de la presión se vaya, como que vaya resbalando porque es caucho y con la presión del compresor se va y eso vas jalando, jala. La fibra es muy especial porque tiene fibras arámidas, Kevlar, el Mylar, es chévere esto.
Pero eso te digo, depende mucho el daño. El daño que yo te digo es arreglar esto. Y si sigue el daño, ahí sí tenemos que tender desde un pozo al otro, pero siempre de ahí fibras oscuras. Ya vamos a ver esto en planta externa también para su diseño. Claro, sí, porque sí había que, bueno, lo comento por lo que en la obra se rompió una fibra, entonces ahí estaba chequeando eso. Y eso decían que hay que cambiar 1 kilómetro, porque no había habido la fibra en el pozo para que puedan jalar. Claro, entonces lo que pasa es que ya se rompió acá, se rompió aquí, se rompió acá, puede ser, ¿no? Porque no ves que jala y la fibra óptica soporta un cierto valor de tensión mecánica. Es por eso. Claro, porque incluso, o sea, la cubierta de caucho está normal, pero por dentro ya ha sabido fisurarse. Entonces, Claro. le hacen el test, se dan cuenta de que ya no pasa señal, o no, ya no envía datos y le hacen el cambio. Y de ahí también dije, ¿y cuándo se le hace empalmes? A ver, ¿cuándo se le hace empalmes? Cuando ya se acaba la fibra. Si has visto las carretas de CNT, Sí, ¿has los visto postes. ese grandote que es de madera? Este es Sí, de sí, 4 el kilómetros carrete. de la carreta de fibra. Entonces yo tengo 4 kilómetros para atender. Cada 4 kilómetros, ¿qué tengo que hacerle? Empalme de fusión. Sí, Pero hay un problema. ¿Cuántos hilos tiene este? Ah, viene de 2, 48, 60 hilos. O sea, es como decirle 60 cabellos. Y tengo que hacer 60 empalmes de fusión para que se conecte a la otra fibra. La empresa que te contrate, más o menos ellos cobran unos $20 por cada empalme. Si son 60 hilos, hablamos de $1,200 en una sección, que solo ellos facturan para cubrirle a la empresa para que tengan que hacer. ¿Por qué cobran esto? Y te pongo un valor 20. La máquina, la Furikawa, la Fukuyama, ni sé cómo, esa es la que más cuesta, vale entre 5,000 a 10,000 o 3,000, dependiendo de la calidad y todo eso, más los aditivos y otra cosa más. Hay que colocarlo, verle perfusión, ok. Salió cero, está bien. Si salió un poquito más, hay que hacer nuevamente el empalme. Es lo sí, que hace. Mm. bien, gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Listo, ingenieros.